El discipulado de los hijos es un mandato realmente del Señor, principalmente a los padres. Dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 6 y versículo 6, y estas palabras, y fíjese que dice el Señor, que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón y las enseñarás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muy importante que dice, estarán primeramente sobre tu corazón, porque el discipulado efectivo, como vamos a estar hablando en esta mañana, no es solamente hablar de Biblia, es compartir lo que está en el corazón, desde el corazón, transmitir desde el corazón. Hay una diferencia muy grande entre hablarle a nuestros hijos simple y sencillamente y hablarles desde el corazón. Ellos perciben, hay una comunicación de la verdad que se ha asimilado en lo más profundo de nuestro ser. En la historia de la iglesia cristiana nosotros encontramos riquezas que nos inspiran, hermanos que se han referido a esta acción en una forma muy especial. Entre ellos tenemos algunos: Policarpo de Esmirna, obispo de Esmirna, decía así: vosotros maridos, trabajad con vuestras esposas para entrenar a sus hijos en el temor del Señor. Así que no solamente la palabra de Dios nos ha enseñado esta acción de discipulado, sino que en la historia de la iglesia, los padres apostólicos, vemos no solamente los padres apostólicos, sino los hombres de Dios de los tiempos nos han exhortado a poder realizar esta labor. También Martín Lutero, que era un reformador y quería ver que las cosas cambiaran. En su corazón él quería ver una iglesia reformada, transformada. Y decía Martín Lutero así: si queremos restablecer el cristianismo en su antigua gloria, debemos de elevar a los niños como se hizo en los días de antaño. No podemos pensar en una reforma. Necesitamos una reforma en nuestras sociedades, en nuestros países. Necesitamos que la iglesia misma nos volvamos a su palabra, a Dios y a su palabra, y una verdadera reforma, dejando todas aquellas cosas que no son conforme a lo que está escrito. Pero decía Lutero, la reforma no se va a dar adecuadamente si no comenzamos por los hogares. Y Martín Lutero fue alguien que impulsó mucho la educación de los niños en su tiempo, y él decía inclusive que la educación de los niños no se puede dar si no va acompañada, impregnada de la palabra del Señor. Otro hombre que también nos inspira mucho es Richard Baxter. Fue usado en su debido tiempo para poder transformar comunidades a la piedad. Y decía Baxter, no es probable que veamos alguna reforma general hasta no ver a la familia reformada. La reforma debe comenzar en el hogar y de ahí partir para toda la sociedad este impacto grande. Y otro de los autores que por lo menos en mi vida personal es un verdadero mentor, y hay muchos aspectos en su vida como persona y también como siervo de Dios que ha impactado mucho mi vida. Quizás el que más es Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards decía, sí, cada familia cristiana debe de ser como si fuera una pequeña iglesia.
Fíjese, una pequeña iglesia consagrada a Cristo y totalmente influenciada por él, rigiéndose por sus normas. Entonces, hermanos, le damos gracias a Dios por tener una pequeña iglesia en casa. Eso es lo que decía Edwards. Esperamos que así sea nuestras familias. Ahora quisiera hablarles del discipulado efectivo. Una de las cosas que yo no sé, quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado es, ¿por qué a veces, conociendo lo que la Biblia enseña, conociendo la palabra de Dios, por qué no se logra el discipulado en forma efectiva en muchos hogares? ¿Por qué hogares, matrimonios muchas veces bien constituidos, no se logra la crianza y el discipulado en forma adecuada? Y esta charla yo la voy a basar en estos principios, así que estos principios son los que son mi convicción de cómo desarrollar un discipulado efectivo. Y decimos, el discipulado puede ser inefectivo si no se toman en cuenta los siguientes aspectos. Lo primero, relación, acompañamiento. A esta acción, pues yo le llamo coaching familiar. El coaching hoy en día es una filosofía, por decir así, que está de moda y que a mí me ha gustado mucho porque pues allá Dios me ha concedido poder también estar sirviendo en un colegio, así como el hermano Lester, y me ha gustado ser coach de los muchachos. Tuvimos un equipo de básquetbol y yo era su coach, pero no en el área técnica, sino en la espiritual. No crean, no era tan bueno para el básquetbol. Pero el acompañamiento, el sentido de coaching y pensar que un grupo de personas, cómo pueden ser influenciados, motivados por alguien que está con ellos y que se sienten que no están solos, sino que están acompañados. Así que ese es lo primero que yo considero que es importante en el discipulado familiar. Lo segundo es el modelaje. El modelaje, nuestros hijos aprenden 50%, dicen algunos, de lo que escuchan y 50% de lo que ven. Y algunos piensan que es más lo que aprenden por lo que ven que por lo que escuchan. Desde pequeñitos ellos comienzan a observar y ellos comienzan a decir y a pensar que quieren ser como papá y como mamá, porque el modelaje influye tremendamente en lo que ellos hacen. Y lo tercero le llamo yo la sabiduría en enseñar a través de las Sagradas Escrituras. Si no hay sabiduría para enseñar la palabra de Dios, se vuelve inefectiva. No es simple y sencillamente tratar de tener devocionales efectivos, devocionales en los cuales hay sabiduría para poder presentar las verdades de Dios. Así que esto es lo que estaremos desarrollando y por ello es que quisiera enfatizar estas tres palabras: relación, modelaje y sabiduría. Para mí estos tres aspectos constituyen una forma de un discipulado efectivo. Veámoslos en detalle. El apóstol Pablo realmente no tuvo hijos naturales, ¿verdad? No le concedió al Señor casarse, pero tuvo hijos espirituales y ejerció una acción discipuladora muy importante. Nos dice la Escritura, Pablo, pues por la gracia de Dios, logró una acción de discipulado y creo que fue un discipulado que le llamaríamos efectivo. Surgió los efectos, enseñó, transmitió, comunicó. Timoteo absorbió en gran parte
debido a su relación espiritual de padre a hijo. Y usted va a entender que existen distintos tipos de relación. Existe relación de amigos, amistades, compañeros, pero la relación de padre a hijo como que viene a ser la relación más cercana, más íntima, cuando se lleva en una forma adecuada. Y note lo que dijo Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Note que lo que dice, hijo mío. Y esa es una palabra que repitió constantemente Pablo, hijo mío. En otras partes decía, verdadero hijo en la fe. Esto demuestra la relación que había entre padre e hijo. Entonces esta relación constituyó la base para que hubiese una comunicación efectiva. Y luego pues entendemos que le dijo, lo que has oído de mí, porque realmente ahí nosotros lo que vemos es que la comunicación fue directa. Hay en otro pasaje que le dice Pablo a Timoteo, tú has imitado mi fe, le dice, mi conducta, le dice. Entonces hay una transmisión, una comunicación efectiva, eficaz. Pero entonces hablemos un poquito más de esto del acompañamiento. El acompañamiento, este es uno de los temas que a mí me apasionan. Por un lado, porque siento que vivimos en tiempos difíciles, una sociedad muy demandante, muy ocupada, y que muchas veces nuestras prioridades tienden a alterarse, a no estar en el lugar adecuado. Acompañamiento. Yo aprendí esta fórmula, si le quiere llamar. Vamos a ver si podemos repetir la fórmula, mire, ¿verdad? ¿Qué dice la fórmula que está ahí en rojito? Así. Reglas sin relación. Trate de ponerle reglas a sus hijos. Trate de establecerle reglas bíblicas sin relación. Y lo que va a haber es rebelión. Cuando sentimos el hijo, pues se vuelve, el hermano Job dice que es como el león joven que se engrifa, dice, ¿verdad? Se vuelve reacio, nos cuesta comunicarnos. Y reglas sin relación, rebelión. Usted no se imagina cómo fui de impactado por estas palabras. Yo se las oí a Josh McDowell allá en Ámsterdam, en la conferencia de Billy Graham. Y a mí me impactó tremendamente. Y me impactó que él dijo que él no aprendió la forma correcta de relacionarse con de sus padres. Dice, sus padres no le modelaron. Y aún más, sus pastores no le modelaron a él. Y dice, ni mis papás ni mis pastores me modelaron. Pero él estuvo en el seminario estudiando y en el seminario conoció a alguien que le modeló cómo relacionarse con su esposa y cómo relacionarse con sus hijos. Y decía Josh McDowell, esto me cayó a mí como un boom adentro y me di cuenta que tuve que hacer un alto. Y me di cuenta, decía Josh McDowell, de que yo estaba destruyendo mi hogar por la forma en cómo me estaba relacionando. Y créanme que pueden pasar los años y estar nosotros destruyendo nuestro matrimonio y destruyendo nuestra familia por la falta de realmente saber cómo relacionarnos. Aprender cómo relacionarnos con la familia es un producto solamente de la sabiduría de Dios, pero creo que Dios usa el modelaje y creo que muchos de ustedes tienen buenos pastores que no
que les están modelando y podemos aprender mucho de la forma como ellos se están relacionando con sus hijos. Las relaciones familiares y el tiempo. Se dice, y fíjese que este pensamiento me impactó mucho, y es que el rechazo es una de las emociones más devastadoras y humillantes que el ser humano puede sufrir. No hay nada que sea más devastador que sentirse rechazado. Por ejemplo, en el ámbito escolar, una de las grandes cosas que estamos nosotros combatiendo es lo que se llama el bullying, el acoso. Es tremendo, es devastador, trae depresión, puede causar un rendimiento tan bajo. Y lo tremendo, ¿sabe qué es? Que casi no existe un grupo de niños donde no haya bullying en alguna manera. A veces es un bullying directo y otras veces es simple y sencillamente la falta de aceptación, es el rechazo. Se envuelven grupitos y rechazan al fulano. Pero el bullying se da ciertamente en los centros educativos, en los colegios, se da en todo lugar, pero lo más tremendo es cuando se da en la familia, el rechazo. Y esto es de las cosas que más devastadoras. Tengo un hermano pastor, es pastor juntamente conmigo ahí en la iglesia que el Señor me permite seguir, y él cuenta lo siguiente. Dice, cuando era mi primer partido de básquetbol, donde iba a jugar por primera vez en el gimnasio nacional, y estaban las graderías, mucha gente ahí con uniforme, iba a jugar ahí su partido. Lo primero que hice, dice, fue ver hacia las graderías y ver si estaba mi mamá y si estaba mi papá. Y cuando no le vi, me sentí rechazado. Eso es normal y eso pasa. Hemos tenido a veces dramas. Nosotros estuvimos desarrollando un programa para la televisión que se llamaba La Granjita Feliz, programa para niños. Y entonces recuerdo que una de las hermanas que actuaba y actuaba muy bien, un día fue encontrada en el baño llorando. Y cuando alguien llegó a verla, ¿y por qué lloras? Porque no está mi mamá, porque no está mi papá. Claro, muchas veces estamos muy ocupados, pero el acompañamiento es básico si usted quiere desarrollar un discipulado efectivo. El rechazo que más daña las relaciones familiares, esta es mi convicción, es el de no acompañar a nuestros hijos. En el colegio yo les digo a los padres de familia que a las reuniones de parvularia, cuando ellos comienzan, wow, para nosotros esas reuniones son tremendas. Si más parece que ha llegado ahí la CNN y todos los canales de televisión, los padres de familia no caben con sus cámaras por todos lados, todo para ver al bebé, ¿verdad? Por un lado, por otro, y todo el mundo, y hay que hacer campo, pues, porque hay que ver qué es lo que están haciendo. Y sin embargo, las de secundaria y las de bachillerato, bueno, yo les hablo del Salvador, ¿no? Secundario, bachillerato, bueno. Ya no es el bebé, ya no es el baby, el cuchi. Es que somos a veces tan egoístas que como ya no sentimos esa alegría del baby, sino que ya es el joven, y el joven que a veces nos trata fuerte, ¿verdad? Entonces ya cambia. Pero la queja más común de los adolescentes cuya relación con sus padres se ha roto es esta: mis padres no me conocen, mis padres nunca me escuchan. El regalo más importante que los padres pueden dar a sus hijos
no consiste en cosas materiales, aunque ellos las valoran y las aprecian, pero sino en darse ellos mismos. A los ojos de un niño se dice que la palabra amor se forma con las letras de la palabra tiempo. Entonces, ¿quieres mostrarme que me amas? Entonces está conmigo. Acompáñame. Quiero ver que estás ahí presente. Esa es la forma como ellos interpretan esto. En una columna de la revista USA Today, publicada el 1 de mayo de 1992, Billy Graham dice así: si yo tuviera que empezar a vivir otra vez, viajaría menos, dice Billy Graham, daría menos discursos, estaría más y estudiaría más y pasaría más tiempo con mi familia. En 1992, todavía el viejito ahí está vivo. Y yo le aseguro que si le vuelven a entrevistar, le va a decir lo mismo. Se dice que no hay una persona mayor. Nosotros que ya vamos aquí un poquito, que se nos está cayendo el pelo, vamos para allá. Pero una persona mayor que si le dicen, ¿qué haría si usted tuviera que volver a vivir esos años antes? Se dice que no hay quien no diga, estaría más tiempo con mi familia. Es una de las cosas que todos lamentamos en algún momento en nuestra vida. Es una de las realidades que enfrentamos. Así que tiempo, pasar más tiempo con mi familia, dice Graham. Quiero hablarles del coach de los coaches, del coach por excelencia. ¿Quién será aquel que no ha escatimado no solamente darse, sino estar con nosotros? Dice, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y dice, he aquí que yo estoy, ¿cuándo dice? Todos los días. ¿Cómo dice? Con vosotros. Este es el Señor a quien amamos y es nuestro coach por excelencia. No nos ha dejado solos, nunca nos ha abandonado y ha prometido no abandonarnos. Cristo Jesús está con nosotros todos los días mientras desarrollamos la acción discipuladora que decíamos, entendemos debe de comenzar con nuestros hijos. No nos va a abandonar. Así que yo estoy con vosotros todos los días, 24/7, ¿verdad? Aún de noche, todo momento está con nosotros. Hablemos un poquito de la importancia de los hijos. Nuestros hijos son más importantes que el trabajo y más importantes que hacer dinero. Qué difícil esto, ¿verdad? Para alguien que tiene que trabajar fuerte en un mundo tan competitivo, en donde quizás hay 5 o más personas peleando por el mismo puesto y tiene que trabajar duro. Pero sin embargo, la importancia, saben que el tiempo tiene relación directa con las prioridades. Si usted dice, para mí algo es prioritario, la gran pregunta es, ¿y cuánto tiempo le dedica? Por ejemplo, hay gente que dice, hermano, yo no tengo tiempo para ir al médico. No, no es que no tenga tiempo, es que no lo ha hecho una prioridad, porque si en este momento le diera un infarto aquí, Dios nos guarde, ¿verdad? Pero le diera un infarto, yo le aseguro que aquí lo llevamos rápido. Y tendría todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque es prioridad. Y lo que es para ustedes prioridad causa tiempo. Entonces, decir no tengo tiempo para mis hijos no es cierto, sino más bien digamos no es prioritario. Y esto es lo que necesitamos que cambie, las prioridades. Decía Sócrates, decía esta frase: si pudiera subir a lo más alto de Atenas, alzaría mi voz
y proclamaría lo siguiente: ciudadanos, ¿por qué voltea y rasguña cada piedra a su paso en busca de acumular riquezas y se ocupa tan poco de su hijo, a quien un día deberá de dejar todo lo que tiene? Decía Sócrates. Imagínense, los clásicos nos decían: usted ocupa tan poco para su hijo. Le voy a leer esta carta. Este es un anónimo, es una carta, pero usted considere y juzgue lo que esta carta dice. Se llama el título: ¿A dónde fueron los años? Recuerdo, dice, que hace unos años hablé con un amigo mío sobre mis hijos. En ese entonces los míos tenían 5 y 7 años, la edad cuando su papi es todo para ellos. Hubiera deseado tener más tiempo con ellos, pero estaba siempre ocupado trabajando. Después de todo, yo quería darles lo que yo no había tenido cuando crecía. Yo amaba la idea de llegar a casa y tenerlos sentados sobre mi falda mientras me contaran lo que les había pasado en el día. Pero para desgracia, la mayoría de los días llegaba tan tarde a casa que solo podía darles el beso de las buenas noches cuando ya estaban dormidos. Es asombroso ver cómo crecen los chicos. Antes de darme cuenta, ya tenían 9 y 11 años. Se crecieron los chicos. Bueno, me perdí de verlos en los actos de la escuela. Todo el mundo decía que eran excelentes, pero parecía ser que cada vez que había uno de estos actos, justo yo tenía que viajar por asuntos de negocios o había alguna conferencia especial. Ellos nunca se quejaban, pero yo podía ver en sus ojos la desilusión. Les hacía promesas diciéndoles que tendría más tiempo el próximo año, pero cuando más alto trepaba en la escala de los negocios, menos tiempo tenía. De repente me di cuenta que ya no tenían más 9 y 11 años, sino 14 y 16. Eran adolescentes. A mi hijo, cuando participó, ahí me falló, no pude verlo, falta esa parte. Cuando participó en su campeonato de básquet, siempre su mamá era quien inventaba excusas y yo a la vez me las arreglaba para hacerles una llamada y llamarles antes que salieran de casa. Podía oír la decepción en sus voces, pero yo trataba de explicarles de la mejor manera que podía. No preguntes dónde se fueron los años. Aquellos niños ya tienen 19 y 21 años y van a la universidad, ya crecieron. No lo puedo creer. Mi trabajo no me exige tanto y finalmente tengo tiempo para ellos. Pero ahora ellos tienen sus propios intereses y no tienen tiempo para mí. Para ser honesto, me siento un poco herido. Parece que fue ayer cuando ellos tenían 5 y 7 años. Daría lo que sea por vivir esos años otra vez. Puedes aportar tu vida, que yo haría diferente, pero ahora ellos se han ido y también mi oportunidad de ser un verdadero padre. Pues, queridos hermanos, hay situaciones que cada uno sabrá cómo las vive, pero Dios nos ayude. Quizás estamos al momento de reaccionar y de entender que necesitamos valorar nuestras prioridades. El acompañamiento y sus resultados. El acompañamiento promueve la confianza. Hay una mayor confianza que se desarrolla de padres a hijos, de hijos a padres. Abre las oportunidades para que nuestros hijos escuchen la enseñanza. No hay cosa mejor
que nuestros hijos sean los que nos digan: papi o mami, compárteme la palabra. Es el resultado del acompañamiento. Modelamos la naturaleza de aquel que ha dicho: no temas, porque ese es nuestro Dios. Porque, ¿qué dice? Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y dice: siempre te ayudaré. Imagínense, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Note que dice: no temas. ¿Por qué dice? Yo estoy contigo. Y ese es nuestro Dios. Pero el padre y la madre modela ese aspecto del carácter divino al acompañar a sus hijos. Y le dice: siempre te ayudaré. Ese es nuestro Dios. Nunca está en una indisposición para ayudar a sus hijos. Así que el modelaje familiar, nosotros vemos de que Pablo modeló realmente el discipulado para con Timoteo y le decía: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Así que pasamos a este otro aspecto, no solamente relación, acompañamiento, sino también modelaje. Si Pablo le dice a Timoteo: has seguido mi conducta, es porque en alguna manera la conducta, el caminar, el vivir de Pablo era un mensaje que estaba siendo comunicado. Y hay un mensaje que está siendo comunicado hacia nuestros hijos a través de nuestro modelaje. Nuestras malas acciones comunican, y la gracia de Dios manifestada en nuestras vidas comunica también. Hay un cantante de música gospel, se llama Hayden Halverson. Dijo haber escuchado una conversación entre su hijo y otros dos pequeños. Ellos estaban jactando de sus padres. Uno de los niños, muy orgulloso, dijo: mi papá, dijo, conoce al alcalde del pueblo. No sé cómo se llama el alcalde de Santo Domingo, pero imagínense, mi papá lo conoce. Y el niño orgulloso. Y entonces el otro niño dijo: mi papá conoce al gobernador, ¿verdad? Se fue más arriba. Otro diría: mi papá conoce al presidente. El hijo de Halverson hizo un comentario conmovedor y dijo: esto no es nada, mi papá conoce a Dios. Entonces, y aquí es donde Halverson dice: oyó, se escabulló rápidamente de su habitación y con lágrimas en los ojos dijo: oh Dios, te ruego que mi hijo siempre pueda decir: mi papá conoce a Dios. Ese es el mayor tributo que un padre puede recibir. Es decir: mi papá, mi mamá conoce a Dios. Cuando se le preguntó a George Whitefield si fulano de tal era cristiano, él decía: no sé, dice, no he visto su familia. Él esperaba que las evidencias del nuevo nacimiento realmente afectaran a la familia. Y así decía: yo no sé si es cristiano, tengo que ver su familia. Así dice el proverbio: camina en integridad el justo y sus hijos serán dichosos después de él. Así pasa. Realmente el Señor impacta nuestras familias a través del modelaje. Este es de los modelajes que a mí más me impacta. Dentro de las biografías que he podido leer, es de las biografías de personas más coherentes entre lo que hablaba y lo que creía. Jonathan Edwards y su esposa. Por eso los he tomado como mentores para mí, porque precisamente los tomé en una época en la cual yo necesitaba mucho
tener a alguien que me pudiera inspirar en la forma de vivir. Y me inspiró la forma de vivir como padre. Jonathan Edwards tuvieron 11 hijos y le dedicaba 1 hora diaria a cada uno de sus hijos. Y la forma como vivía con su esposa, pues es muy especial. Se dice que Jonathan Edwards, su alma era ciertamente un templo del Espíritu Santo. Y su vida manifestaba sin variación toda sencillez, pureza, desinterés y elevado aprecio por el Evangelio de Cristo. La gloria de Dios era su objetivo supremo. Todos sus motivos inferiores parecen no haber tenido una influencia palpable sobre él. Ahora, el número de hombres que han producido grandes y permanentes cambios en el carácter y la condición de la humanidad, que han estampado su propia imagen en las próximas generaciones, parece ser pequeño. Y decir, usted no sé si ha pensado, pero Dios está formando generaciones. Yo no sé cuándo vendrá el Señor, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero en realidad sí sabemos que este mundo va a mejorar a través de generaciones que sean afectadas. Y qué tanto puede afectar su vida, mi vida, a sus hijos, a sus nietos, tataranietos y otras generaciones. Bueno, se hizo un estudio sociológico donde se comparó a 2 personas. Max Jukes vivió en el estado de Nueva York, no creía en los valores cristianos, se casó con una chica que tampoco era igual que él, pues. De esta unión se han estudiado 1023 descendientes de Max Jukes. 300 murieron prematuramente, 100 fueron enviados a prisión con un promedio de 13 años de condena. 190 se convirtieron en prostitutas y 100 en alcohólicos. Le costó al estado de Nueva York aproximadamente $6 millones para el cuidado de sus descendientes, y no existen registros de que alguno de sus descendientes, de los descendientes, hayan hecho alguna contribución positiva a la sociedad. Este sí es un estudio histórico, sociológico, así se hizo. Pero estudiaron también a Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards residió en Nueva York, se casó con Sarah Pierpont, una chica cristiana que tenía los mismos valores cristianos que él. Se han estudiado 729 descendientes de Edwards. 300 se convirtieron en predicadores del Evangelio. Hoy en día todavía hay algunos hermanos que están sirviendo, descendientes directos de Edwards. 300 se convirtieron. 65 llegaron a ser profesores de universidades, 13 fueron presidentes de universidades, 60 autores de buenos libros, 3 de ellos fueron congresistas y uno que llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos de América. Un contraste entre Jukes y Edwards, ¿creen? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanta influencia? ¿Por qué? Y Jonathan Edwards murió y luego su esposa cuando sus hijos eran pequeños y no pudieron realmente quizás verles ya como personas desarrolladas. ¿Por qué tanta influencia a una edad tan corta? ¿Sabe por qué? Por la calidad de modelaje y de vida cristiana que ellos tuvieron. Mire, por ejemplo, lo que se cuenta en la biografía de Sarah Edwards. Dice, ella no solía deleitarse en las imperfecciones o errores de nadie.
Cuando oía a alguna persona hablando mal de otras, ella decía lo que pensaba con verdad y con justicia a favor de esa persona, o desviaba la maledicencia mencionando aquellas cosas que eran loables en ellas. Hermanos, si un hijo vive rodeado de crítica, aprenderá a criticar. Y créame que muchas veces nuestros hijos son sumamente criticones por ser hijos de padres y madres criticones. Pero impresionante ver cómo, a mí me impresiona porque yo soy criticón y yo veo mi pecado, o sea, veo mi pecado ahí descubierto cuando entiendo que hay vidas que han logrado mortificar su área de pecado y encontrar victorias sobre estas áreas y decir, quisiera que primeramente mi vida personal fuera una vida que no esté yo juzgando a las demás personas, que por la gracia de Dios trate de ver las mayores virtudes en mis prójimos, en las otras personas, en mi esposa y en las otras personas que sea posible, para que mis hijas también se desarrollen también de la misma manera. Estos son modelajes de cristianismo histórico, auténtico. Fíjese, tenía una excelente manera de gobernar a sus hijos. Sabía cómo hacer que la respetaran y obedecieran alegremente, sin enojo, sin gritos y mucho menos con fuertes golpes. No había enojo, no habían gritos. Ay, hermano, si no había enojo, si no habían gritos, de seguro que esos hijos, a saber qué desastre habrán sido, ¿no? Quizás habrán sido de los hogares más mal portados allá en New Haven. Pero ella raramente los castigaba, fíjese. Porque la Biblia dice, corrige desde temprano a tu hijo y luego, pues, esa vara le va a hacer alejar la rebelión. Pero ella raramente los castigaba. Para hablarles utilizaba palabras agradables. Fíjese, mire qué cosa más hermosa. Así les hablaba. Si era necesario corregirlos, no corría con ira, y cuando tenía la ocasión de reprenderlos o censurarlos, lo hacía con palabras sin acalorarse, sin ruido y con toda calma y gentileza en la mente. De mente. Ella solo tenía necesidad de hablar una sola vez y era obedecida alegremente. Preguntémonos cuántas veces tenemos que decirle a nuestros hijos que ya está la comida servida, o que hay que arreglar la cama o tal cosa. Solo una vez. Y esto lo han respaldado biógrafos. La murmuración y el replicar no eran conocidos por ellos. En sus modales ellos eran extraordinariamente respetuosos con sus padres. El trato amable y gentil que ellos recibían de su madre, aun cuando ella estricta, mantenía su autoridad materna, era lo más natural que produjera y promoviera un respeto y afecto filial que los condujera a un trato suave y tierno. Riñas y contiendas que ocurren muy frecuente en los niños eran extrañas en su familia. Ellos eran muy hospedadores y se dice que cuando llegaban pastores o hermanos a hospedarse en su casa podían sentir la paz del hogar. Pero fíjense que se dice de ese hogar que ellos solamente una palabra daban y los niños obedecían. Cuando ellos llegaban a la mesa, sus hijos se levantaban y bueno, así los criaron. Hermanos, el modelaje no es solamente una teoría, es un verdadero desafío a un proceso serio.
que le llamamos el proceso santificador. Una vez que el Hijo de Dios, los hijos de Dios hemos nacido de nuevo por su gracia, estamos en un proceso maravilloso de cambios. Y el modelaje cristiano auténtico es un resultado del proceso santificador. Pablo dijo, por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hoy en día, como que a veces la preocupación de muchos cristianos es más las cosas que hacemos y no realmente la transformación, el ser conformados a la imagen de Cristo. Cristo viene por una iglesia que sin mancha y sin arruga. Esto implica una iglesia que está siendo santificada. ¿Cómo se efectúa el proceso santificador? Bueno, Pablo nos dice que es una transformación progresiva, gradual, producto de contemplar la gloria del Señor. Y en el contexto del pasaje, la gloria del Señor a través de las páginas de la Escritura, porque eso es lo que viene hablando Pablo. Entonces, no es solamente leer la Biblia, es conocer al Dios de la Biblia y exponernos a la belleza, la gloria, la hermosura de cómo Él se revela en nuestras vidas. Cada momento que usted pasa con Dios y es expuesto a esa gloria, créame que es un momento que vale la pena, porque algo se ha producido en su vida, transformación. La palabra metamorfo, cambio de forma. Hoy en día utilizamos esa palabra nosotros para metamorfosis, ¿no es cierto? Cambio. Pues es el cambio. Entonces, los cambios no se dan por el esfuerzo humano, es un producto, es un resultado, dice Pablo, de contemplar la gloria de Dios. Y créame que si usted puede analizar Jonathan Edwards, Sarah Edwards, su vida cristiana, su conformación al carácter de Cristo, su conducta, su forma de criar a sus hijos, su forma de rehabilitar, de cómo ellos vivieron como esposos, su forma de servir. Si uno analiza todo eso, a esta conclusión llega. Estaban cautivados por la gloria del Señor. No era una teoría, era una experiencia vivida, era una práctica. Se dice, Jonathan Edwards, por ejemplo, en sus hábitos normales de diarios, dice que él antes de las comidas hacía un poco de ejercicio, iba a andar a caballo. Pero en ese tiempo de ejercicio dice que él lo ocupaba para contemplar, para meditar en las excelencias de la gloria de Dios. Y muchas cosas pues le eran impartidas a su corazón, pero sobre todo, ¿sabe qué? Cambios internos. Entonces, los cambios no vienen porque yo voy a tratar, hermano, hoy sí, voy a ser mejor padre, mejor madre. No, eso no le va a funcionar, eso le va a durar un par de días. Los cambios vienen como un producto, un resultado de transformación interna, producto de la obra que la palabra del Señor hace en lo más profundo del corazón. El modelaje genuino es un resultado de la transformación obrada por el Espíritu Santo al iluminar la palabra de Dios revelada. Tal fue el caso de los Edwards. Así que, hermanos, que Dios nos ayude en todo esto. Estamos hasta las 10:30, ok. Vamos a dar ya un tiempito también para que platiquemos un poquito, ¿verdad? Pero, ok. Muchos hombres de Dios han sido tocados en su niñez
Nada menos hoy en día hay estudios que se han hecho y casi en cualquier conferencia. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Quiénes conocieron al Señor Jesús siendo niños? ¿Pueden levantar la mano? Wow. Vamos a ver, edades. Bueno, ¿quiénes lo conocieron antes de los 8 años? ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes lo conocieron antes de los 15 años? ¿21 años? Bueno, y los demás ahí estamos, ¿verdad? Ya no preguntemos más. Es impresionante. En mi país, en conferencias se ha hecho esta misma pregunta y el 85% de los cristianos lo han conocido en esta edad pequeña, de 4 a 14 años. Y Matthew Henry se convirtió a la edad de 10 años, Isaac Watts a los 9, Jonathan Edwards a los 7, Henrietta Myers a los 5, Ruth Graham a los 5, Corrie ten Boom a los 5. Es impresionante, hermanos. D.L. Moody estaba convencido que si los niños eran suficientemente mayores para asistir a la escuela dominical, eran lo suficientemente mayores para venir al Calvario, decía él. Si van a la escuela dominical, pueden ir al Calvario también. Pueden ser alcanzados como niños. Y Charles Spurgeon decía, generalmente he hallado un conocimiento más claro del Evangelio y un amor más cálido a Cristo en el niño que se ha convertido que en el hombre. Ya nosotros ya venimos muy afectados del pecado. Y muchos de estos niños no han pasado por todas las concupiscencias, todas las maldades que muchos de nosotros vivimos. Queridos hermanos, hay esperanza de una nueva generación. Yo creo que puede haber un discipulado efectivo. Y hablemos un poco ahora de la parte de la enseñanza, presentando el Evangelio, discipulando a nuestros hijos. Y hablamos de los pasos, relación, acompañamiento, modelaje, pero ahora vengamos a la otra parte, presentando el Evangelio. Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Estaba leyendo yo el comentario de Bonar acerca de este pasaje. Y Andrew Bonar dice así, bueno, él lo parafrasea, lo pone así, dice, este pasaje deberíamos de entenderlo así, asegúrese de establecer al niño en el camino mientras todavía es niño y solo entonces no tendrá que preocuparse por su perseverancia. Esto es, inicia al niño en su camino, al principio del camino, introduzca la verdad en su alma mientras es niño y descanse seguro de que él se mantendrá como ha comenzado. El que comenzó la buena obra será fiel para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. ¿Conocen realmente los niños al Señor? ¿Cómo tienen su encuentro personal los niños? Ese es un tema un poquito complejo, ¿no creen? El tema de los niños. El Evangelio es peculiarmente adecuado, divinamente apropiado para ser utilizado en la conversión de los niños. El Espíritu Santo en los casos usa el Evangelio para salvar a las almas. El atrayente amor de la cruz, mirando el asunto desde el punto de vista del hombre, apela y adecua los corazones de los niños tanto como de los adultos. El atrayente poder de la cruz, el amor de Cristo,
no es diferente en los niños que en los adultos en esencia. La forma puede ser diferente, pero la esencia es lo mismo. Y aquí es donde nosotros tenemos muchas oportunidades. La doctrina de la sustitución por los pecadores, el justo por los injustos. Por ejemplo, el pastor, el buen pastor y sus ovejas. Esa es una enseñanza que presenta la sustitución, que presenta la esencia del Evangelio y que los niños la pueden entender fácil, desde pequeñitos. ¿Cómo presentarle a un niño el Evangelio siendo el pequeñito? Esta es una forma, el buen pastor. O realmente pues hay muchas parábolas a través de las cuales podemos presentar el Evangelio. Ahora, formas sabias de discipular a nuestros hijos. Es importante contextualizarnos a su edad. Para ello hay muchas ayudas que yo les voy a mostrar aquí algunas, pero ayudas que nos ayudan a entender cómo actúan los niños en cada edad. Otro es la regla del 1+1. La regla del 1+1 dice que 1 minuto por cada año. Yo una vez vi a un hermano que estaba compartiéndole a niños de 7, 10 años por 45 minutos. Y yo digo, imposible, ¿verdad? Y sin cambiar. O sea, 1+1 quiere decir, el niño tiene 4 años, ¿cuánto puede recibir? 4 minutos. Y quiere hablarle 4 minutos, háblaselo de otra forma, de otra manera, pero de una sola manera, 4 minutos y punto. Si tiene 10 años, ¿cuánto puede recibir? 10 minutos, y ahí hay más. Bueno, y aquí tenemos más, ya se nos pasaron los minutos, la regla de 1+1. Hasta aquí donde vamos a hacer un pequeño break y quisiera tal vez si interactuemos para después terminar un poquito esto, pero quisiéramos, nos ponemos en pie un momentito, ¿les parece? Ya después de 1 hora de estar sentados, necesitamos ahí estirarnos un poquitito. Amén. Bueno, gracias. ¿Podemos sentarnos un momentito? ¿Habrá alguna inquietud? Sobre lo que hasta aquí hemos visto, amados hermanos, alguna observación, algo en que podamos servirles? Sí, hermana. Sin relación. Sí, buena pregunta. La hermana dice, ¿qué pasaría si hay un micrófono allá? Gracias. Amén. Si cree que nos... Sí, gracias. Amén. Dice que, ¿qué pasaría si hay reglas, si hay relación, perdón, y pocas reglas? Bueno, buena pregunta, porque allí tendríamos una situación. Bueno, parte de lo que les iba a presentar y otro taller que voy a estar compartiendo es que la forma de preparar el terreno para el Evangelio es que nuestros hijos se puedan ver realmente cortos y limitados en cumplir con las reglas y cumplir con los mandamientos de la ley de Dios. La ley tiene un papel muy importante, no en preparar a nuestros hijos
para el Evangelio. Entonces, por ejemplo, los niños donde no hay reglas, pongamos así. ¿Cuándo comienzan las reglas en la crianza de un hijo? ¿Saben cuándo comienzan? El día que son llevados nuestros hijos a la casa. Mi mamá me decía, hijo, me decía, tened cuidado, me decía, allá si hablamos en El Salvador no dicen ten cuidado, sino tened cuidado. Los niños son psicólogos, me decía mi mamá. Ya vas a ver, me decía, ten cuidado, me dice. En cuanto llegue a la casa, me dice, del hospital vienen bien ordenaditos en sus horarios de comida. Allí ya ustedes saben, ¿verdad? Horarios, pero llega a la casa y ¿qué es lo primero que comenzamos? La mecedora. Miren, nosotros en nuestra primera hija cometimos tantos errores como ustedes no tienen idea. Fíjense que un día nos dimos cuenta que la niña se dormía andando en el carro, en el vehículo. ¿Y saben qué hacíamos? La llevamos a pasear. La llevamos a pasear para que se durmiera. Nos empezó a dominar hasta que empezamos a entender que desde pequeños necesitábamos enseñarles el no. Nosotros con nuestras hijas hicimos algo adrede. En la casa, todos nos decían, quiten los adornos. Y mi mamá me había regalado adornos preciosos de todo. Yo tenía cantidad de cosas bellas allí. Entonces, quiten los adornos, cuidado con los niños, los van a quebrar, Y entonces nosotros dijimos, no vamos a quitar ningún adorno. Vamos a enseñarle a los niños a no tocar. Entonces, empezamos y llega la niña. No toque ahí, Pau, toca Pau. Y decía, y lo toca, bueno, Pau. Entonces ya la segunda vez venía, no voy a tocar Pau, no, Pau, no toca. Ahí empiezan a aprender. Lo primero que aprenden es el no. Y así empiezan a aprender reglas. Pero las reglas con relación, entonces son recibidas, son aceptadas y funcionan. Entonces, ¿alguien más? Sí, hermano. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Me gustaría preguntarle cómo yo comenzaría a discipular a mi hijo cuando es un adolescente completamente rebelde de 16 años, donde yo vine a los caminos del Señor ya un poco para él tarde porque ya tenía secuelas, heridas en su corazón de haberlo dejado solo para trabajar fuera de la casa, donde yo leo mi Biblia, lo invito y él nunca quiere obedecer, donde es agresivo, no quiere orar, no quiere acompañarme a la iglesia. Y yo estoy verdaderamente desesperada porque yo quiero que mi hijo venga a los caminos del Señor y no tengo las herramientas. Amén. Oro mucho sí. Y no encuentro la solución. Todavía el Señor quizás me ha dado las armas, pero no las tengo en mis manos. Estoy desesperada. Sí, esta es la situación de muchos hogares y es lo que a nosotros los pastores nos carga esto, ¿verdad? Ver el sufrimiento de los padres y los hijos en esa situación. Pero yo insisto y vuelvo a lo mismo. Mi consejo aquí sería, hermana, acompáñele. Cuando los hijos están en esa situación, yo escuché las palabras de un pastor que me dijo, mira, háblale más a Dios de tus hijos y menos a tus hijos de Dios. En el sentido que no es que no les hablemos de Dios, es que no los hostiguemos, no les saturemos, pero que en los momentos adecuados, yo pienso que la mejor forma de alcanzar a un hijo que esté en esa situación es
empezar a sentir que tiene una madre en este caso que está con él, ¿verdad? Que sienta que realmente está con él, que se interesa por él, porque ellos en su rebelión en el fondo hay es un vacío del pecado y un vacío de todo tipo, y esa rebelión realmente es una fachada solamente. En el fondo hay un vacío muy grande, pero yo creo que se puede lograr mucho con ellos, acompañándoles, estando pendiente de cada detalle de ellos, interesándose por ellos como persona y gradualmente abriendo las puertas de la comunicación. Y cuando se abren las puertas de la comunicación, allí poder presentar vez tras vez el Evangelio. Yo digo, cuando les digo que no saturar, porque a veces queremos nosotros insistir tanto en la conversión de ellos, que ellos se vuelven más rebeldes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no les tengamos que compartir el Evangelio. Hay que compartirlo, pero lo primero es recuperar la relación. La relación es vital en todo esto. Y nosotros, tanto padres, yo admiro a muchos padres y a muchas madres por la forma como ellos reaccionan. Les voy a contar un caso. Teníamos un caso de una jovencita muy rebelde, y rebelde por muchas razones. Y en una charla de padres de familia hablamos sobre estos temas, y el papá fue tocado. Y el papá, entonces, ella tenía que hacer un proyecto de ciencias, y el papá se metió con su hija a hacerlo de la mejor forma posible. La hija, en este caso, sacó una excelente nota y ella se sintió apoyada por su papá. Y esto causó que su actitud cambiara hacia, fíjese, hacia el estudio, hacia sus padres, y se volviera su corazón abierto al Señor. Y en un campamento después el Señor tocó su corazón, obró en su vida. O sea, nosotros no necesitamos ver esta parte de la relación y el acompañamiento como algo muy importante para lograr un discipulado efectivo. No sé si esto responde, hermano, pero yo lo que le diría es: órele mucho a Dios, pero esté mucho con su hijo, acompañándole en cada detalle de interés de él, que se sienta que sí tiene alguien que está con él. Y eso los jóvenes lo valoran increíblemente. Ellos valoran tremendamente esto. Amén. Okay. ¿Alguien más? Sí, hermano. Aquí está el micrófono. Puede pasar, hermano. Gracias. Sí, buenos días. De verdad que nos sentimos fortalecidos, ¿verdad?, por lo que hemos estado aprendiendo, pero tenemos un desafío y queremos que usted nos sugiera. Por ejemplo, aparte de los cumplimientos proféticos, hay una tendencia de legislar a favor de fortalecer el derecho de los niños y restarle hasta cierto punto autoridad tanto al maestro como al padre. Es frecuente ir a algunos centros educativos y ver en el mural enfáticamente el derecho de los niños. Sin embargo, usted busca por otro lado, los deberes de los niños no aparecen. Entonces, ¿qué sugerencia usted nos hace en ese sentido? Los derechos y los deberes de los hijos. Bueno,
En realidad, vivimos en un mundo muy difícil, ¿verdad? Muy difícil porque las legislaciones de nuestros países no están basadas en las Sagradas Escrituras y cada vez más pues van coartándolas, particularmente pues los derechos de los niños. En el fondo lo que persiguen es frenar los abusos. Y yo creo firmemente que, por ejemplo, la disciplina de los padres hacia los hijos, ¿verdad? La disciplina bíblica es uno de los temas difíciles porque ellos no entienden que se puede disciplinar adecuadamente sin abusar. Y que utilizar, por ejemplo, la barra de la corrección puede ser en una forma, usada de una forma amorosa y restaurativa y eficaz, porque realmente produce esos resultados la disciplina bíblica, pero nuestras leyes ellos no entienden pues verdad, la palabra de Dios, y no entienden el consejo del Señor. Creo que gentes como el doctor Dobson y otros están haciendo su labor tratando de concientizar, ¿verdad?, en estas áreas, pero creo que nosotros debemos de basarnos en las Sagradas Escrituras y entender que lo que la Biblia dice es nuestra autoridad máxima y que podemos llevarla a cabo en una forma sabia, ¿verdad? Hay padres que también abusan en la disciplina de sus hijos, pero yo creo que puede ser en una forma adecuada. Vamos a terminar entonces, hermanos. Este es otro aspecto, ayudarles a nuestros hijos a entender, meditar y aplicar la palabra del Señor. Este es algo que, por ejemplo, los puritanos para mí fueron tan ejemplares en la forma como no solamente enseñaban la palabra a sus hijos, pero también les enseñaban a meditar y aplicar la palabra. No solamente leerla, pero meditarla y aplicarla, lo que se llama la meditación puritana. Y meditar es detenerse, pensar, preguntar, cuestionarse, tener ese tiempo de decir, ¿y esto qué es o por qué? Y aplicar y decir, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Entonces, a nuestros hijos es importante esto. Solo compartir la Biblia o leer la Biblia en forma de que tengan más conocimiento nuestros hijos, pues la Biblia dice pues que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y yo creo que nuestros hijos necesitan mucho entender que la palabra necesita aplicación práctica. Entonces, en nuestros devocionales personales, si nosotros tomamos un verso, un pasaje de la Escritura y lo reflexionamos, lo meditamos, pero a la vez decir, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? Primeramente como padre, diciendo, esto a mí me habla en mi vida personal de esto. Y entonces nuestros hijos van aprendiendo a no solamente leer la Biblia, sino meditarla y aplicarla. En los tiempos de la Reforma, ellos usaban estos términos, el meditatio y el applicatio, decían ellos. Entonces, el meditatio y el applicatio. Decían los puritanos, si tú solamente escuchas la palabra, has comido, pero no has digerido. Si meditas la palabra, tú digieres. Y si la aplicas, entonces te has alimentado. Ahí hay una alimentación efectiva. Entonces, es importante que al reunirnos sigamos este ciclo. Entender la Escritura, meditar la Escritura, aplicar la Escritura desde niños.
Y como dice la Escritura, el hombre se arregla con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Y con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará. Yo sí creo que nosotros como padres necesitamos suplicar en una forma muy especial sabiduría al Señor. Así dice la Escritura: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida sin dudar y poder decir: Señor, dame sabiduría, cómo poder criar a mis hijos y cómo poderles instruir adecuadamente en tu santa palabra. Créame, hermano, la sabiduría es imprescindible, es necesaria. Sabiduría tiene que ver en saber cómo hacer las cosas. Por ejemplo, saber cómo hacer un devocional. Yo encuentro a veces que es bien fácil para muchos. No, mire, el devocional, estos son los pasos: 1, 2, 3, y pónganse y como que una estructura. Pero créame que es más que todo eso. Se requiere sabiduría, se requiere discernimiento para que sea un devocional efectivo. Yo no hay como agradecer. Yo no puedo ponerme a mí mismo como un ejemplo porque tengo muchas deficiencias, muchas faltas, pero algo que sí le agradezco mucho al Señor es que de pequeñas nuestras hijas, ellas eran las que nos pedían el devocional, y yo eso sí siempre se lo agradezco al Señor, porque si los hijos son los que piden el devocional, se vuelve todo tan fácil, tan fácil. Papi, ya es la hora, papi, ya es la hora. Imagínense, hermano, qué privilegio, ¿verdad? Que surja en esa manera. Hermanos, la tierra del corazón de nuestros hijos trae pues una naturaleza pecaminosa ya heredada. El interés espiritual de los niños en escuchar historias bíblicas no necesariamente es una experiencia salvadora. Y debido a que la regeneración es una obra de Dios dentro de nosotros, en la cual nos da nueva vida, es correcto concluir que es un suceso instantáneo. Ocurre una sola vez. En el momento que estamos muertos, al momento siguiente tenemos vida espiritual. No obstante, no sabemos siempre con exactitud cuándo ocurre este cambio instantáneo. Por ejemplo, en el caso de los niños, dice Wayne Grudem de que en el caso de un niño muchas veces no es tan dramático, tan radical como en el caso de un adulto quizás. Pero ¿cómo saber que un niño ha sido salvado o no? Es difícil, pero hay ciertas evidencias. Quizás a veces con los niños, como ellos están en casa y están oyendo la palabra, la oyen en casa, la oyen quizás en el colegio cristiano, la oyen en su iglesia, entonces se va dando un proceso gradual de que ellos van entendiendo. Pero en el momento en el cual, dice Wayne Grudem, el corazón del niño es inclinado hacia Dios, inclinado hacia su palabra, debemos de deducir que algo ha ocurrido ahí adentro de él. Algo. Eso no ocurre así nomás, una inclinación. Entonces, ¿por qué? Porque pues Dios obra soberanamente por su Santo Espíritu, ¿no es cierto? Y entonces de pronto pudiera ser que un niño no pueda señalar exactamente el día de su conversión. No es como un adulto. A mí me preguntan y dicen, no, yo digo un 4 de septiembre y yo le describo toda la escena. Los niños muchas veces no logran así.
Pero no quiere decir con ello que no lo hayan conocido. Pero en el proceso de discipulado que ellos van teniendo, el proceso de exposición, en algún momento la gracia de Dios muchas veces soberanamente actúa en sus corazones y de pronto sus corazones se vuelven abiertos al Señor y empiezan a dar evidencias claras de haber nacido de nuevo. En el caso de mi hija, bueno, mi hija, la mayor, ella empezó, bueno, ella estaba rebelde, eran como 11 años y estaba rebelde. Y precisamente yo me encontraba en un viaje aquí, precisamente en República Dominicana, y una noche me llamó ella y me dijo: papi, algo me ha pasado, me dice. Dios es inmenso, me dijo. Eso es lo único que me dijo. Dios es inmenso. Es más inmenso y más grande de lo que yo me imaginaba. Y estoy tan emocionada de tan solo pensar que Dios es infinito, me dice. Y entonces me hablaba, y entonces habló con mi esposa: mira, algo le ha pasado a la Ani, me dice. Solo está hablando de Dios, me dice, y de la grandeza de Dios. Y de pronto se encierra y pone en el cuarto, pone: por favor no interrumpir, estoy haciendo mi devocional. Un rotulito. Entonces, pero decir en una forma pues espontánea. Entonces nosotros no sabemos nada de esto de la salvación. Como ocurre, somos muy ignorantes. Solo el Señor conoce a los suyos. Y somos bastante, pero sí podemos encaminarlos, guiarlos, exponerles el Evangelio, y Dios muchas veces obra en maneras más allá de lo que podemos entender. Ahora, en cada etapa de crecimiento necesitamos ver cómo vamos a trabajar con ellos. Si hablamos de los 5 años, los niños a los 5 años tienen esas características y son unas esponjitas. Como el hermano David ayer ponía la esponja, así son, todo lo absorben. Ellos creen todo lo que les decimos. Por ello es que creemos que hasta que los niños tienen uso de razón, bueno, es el momento en que ellos ya no son influenciados por otras cosas externas, pero a esa edad ellos son muy influenciados por el modelaje y lo que se les habla, son unas esponjitas. Bueno, pasamos a la edad de 4 a 8 años, esa es la etapa de la curiosidad, son curiosos, quieren saber todo, y es la etapa de aprovechar esa oportunidad y de poderlos contestar preguntas. Ellos están todo el tiempo haciendo preguntas. Es consejos también, mantener un diálogo constante con ellos, porque ellos están todo el tiempo queriendo averiguar de todo. Y es el momento de empezarle a presentar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, la ley del Señor, va a preparar su corazón para la salvación y mostrarle la necesidad de ser salvos. Así que esta es una edad en que muchos niños pueden venir realmente a los pies de Jesucristo, exponer el Evangelio con claridad, como les decía, utilizando parábolas, la historia de Abraham e Isaac, todo lo que tiene que ver con sustitución, ellos lo pueden entender muy bien. Y la etapa de los 8 a los 12 años son etapas en las cuales el niño ya entiende el Evangelio, entiende sus implicaciones, y allí pues muchos aconsejan de que esta es la edad en que los niños deben de ser expuestos al hecho de rendirle su vida a Jesucristo, de darle su vida al Señor
Y muchos niños a esa edad son llamados eficazmente. Pues nuestra parte es exponerles. Dios es el que hace la obra, indudablemente. Pero sí les podemos llamar a venir a Cristo, a darles su corazón, darles su vida, darles todo pues lo que el Señor quiere y cultivar un diálogo permanente con ellos. La hora nos ha llegado, hermanos, así que muchas gracias por este tiempo, por su atención, y esperamos que Dios pues pueda completar la buena obra en cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga.